Bueno, continuando con algunos ejemplos de laplacianos, ahí vamos a ver un ejemplo de un enfriamiento en una placa. También, bueno, algo similar, pero es un poco más, un mucho más complejo, precisamente que el enfriamiento de una placa, es cuando hay movimiento, pero por dentro de la placa. Esto, bueno, en esta placa no se puede, pero esto sí sucede a nivel tierra y de manera muy similar a cómo se forman células de enfriamiento del aire, precisamente esto ocasiona que haya movimientos en los cuales el aire asciende y otros donde el aire desciende. Precisamente también en el interior de la Tierra sucede exactamente lo mismo. La Tierra se está enfriando y en las zonas precisamente donde el magma caliente tiende a subir para enfriarse, para posteriormente seguir su camino y luego descender, donde sube, vemos que aquí se forma nuevo suelo oceánico. Bueno, no, esto solamente se ha visto que sucede en el océano. No hay de esto evidencia que suceda en ningún continente, pero en el suelo oceánico donde sí se está formando, que esto es la dorsal oceánica, sobre todo el Atlántico es la zona donde más sucede esto, vemos que el suelo marino se está formando y la antigüedad de las rocas ahí prácticamente es muy poca. Son nuevas las rocas que están aquí y conforme vas descendiendo, conforme te vas alejando de ellos, la antigüedad de las rocas tiende a ser mayor hasta que llegas al límite máximo de hace 200 millones de años, que fue cuando se generó prácticamente todo el suelo oceánico. Y finalmente, en los continentes, que esto sí está sucediendo en los continentes, las placas chocan. En este caso, el magma ya solidificado se convierte en una placa y esta placa tiende a bajar precisamente para continuar este movimiento y este magma frío, por así decirlo, desciende, se calienta y continúa el ciclo así infinitamente. Y donde desciende, aquí en este caso también hay movimientos geotérmicos que ahorita vamos a ver. Les digo que cuando se está generando nuevo suelo oceánico, estas son las dorsales oceánicas, y vemos que precisamente el Atlántico es la zona con más generación de suelo marino. Este es el continente americano, este es Sudamérica y este es África, y vemos que precisamente todo el Atlántico se formó precisamente por el movimiento que tiene el magma ascender y enfriarse. Mientras que por el lado contrario, cuando las placas chocan y estas tienden a bajar, algo del magma queda atrapado. Bueno, este queda atrapado en realidad porque al descender la placa ya está húmeda porque estuvo en contacto con el mar. Eso significa que la presión del vapor, al ir descendiendo, el agua se va evaporando, más bien no evapora tal cual, se va calentando y va aumentando la presión. Y esta agua a grandísimas presiones es capaz de romper la roca que tiene encima y busca salida. Y eso es lo que generan los volcanes. Y aquí tenemos, por ejemplo, todo el cinturón volcánico aquí en México, precisamente porque la placa de Cocos está metiéndose debajo de la placa de Norteamérica. Y eso es lo que genera la mayor parte de los cinturones montaño-vulcanosos que hay en la Tierra, tales como la cordillera de los Andes o el Himalaya. Y bueno, volviendo ahora sí con las placas. Cuando tenemos una placa en dos dimensiones, que es más fácil de estudiar, el caso más sencillito es cuando tenemos una placa y esta está aislada por los bordes, de tal manera entonces que no va a haber flujo de calor hacia los bordes y la placa va a ser infinita. Entonces, bueno, si esta placa es infinita hacia cualquiera de los dos lados, pero está enfriada en los bordes, nada más ahorita digamos que está hacia la profundidad es infinita, y no importa en qué lugar esté exactamente la resistencia, si está aquí, acá o acá, va a terminar, o en el centro, va a terminar siendo comparada con la de más longitud, como si estuviera prácticamente en una esquina. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? Que si tenemos una placa que está siendo calentada por una resistencia en la parte inferior, al colocar el termómetro en la superficie de la placa, nosotros vamos a observar que la temperatura no es completamente homogénea en la placa, sino que hay distintos patrones. Y eso es lo que vamos a hacer. Suponga una placa en estado estacionario, o sea, ya está completamente caliente y ya tampoco está enfriando, la cual está siendo enfriada en los bordes de tal manera que la temperatura en ellos es cero, dando las condiciones de frontera iniciales que la temperatura en el inicio para cualquier punto Y
es 0. Es decir, este es el 0 y este es el 0x y todo esto es y. Entonces para cualquier posición que me vaya hacia y, voy a encontrar que la temperatura es 0. Y por el otro lado, para una distancia a, que estaba haciendo la distancia ya recorriendo completamente esto, también para cualquier posición que yo tenga en y, la temperatura va a ser 0. Es decir, cualquier punto que yo tome aquí en y, esto va a ser 0. Y bueno, entonces también tengo la siguiente condición, que para cualquier valor de x en la posición de 0y, esto voy a tener que la temperatura cumple con una función. Las primeras dos condiciones son para los lados infinitos y la última condición es para la base, es decir, esta parte. Y entonces, en cualquiera de estos, aquí este es el 0y. Entonces, si yo me desplazo a lo largo de esto, voy a ver que la temperatura no es 0. La temperatura tiene un valor, pero no me están especificando qué valor tengo. Y entonces, para el largo de la placa, para la x, que va desde 0 hasta a, y y va desde 0 hasta b, que es lo que vemos aquí, desde 0 hasta b y desde 0 hasta a. Y esas son mis dos dimensiones, x y y. Y bueno, suponga que una placa aislada por los bordes, ahora es al revés, está siendo aislada por los bordes en X, que se encuentra en estado estable. U tiene es función tanto de la posición en X como en la posición en Y, que iba siendo la temperatura. Si la fuga de calor es imposible que se realice por los lados, entonces nosotros tenemos esto. Cuando no hay fuga de calor por los dos lados, entonces la segunda derivada de la temperatura con respecto a la dimensión X y más la segunda derivada de la temperatura con respecto a la dimensión Y es igual a 0, porque no hay fuga de calor hacia los extremos, porque está aislado. Y entonces, teniendo estas condiciones frontera de que nos situamos en 0 para cualquier valor de Y, la temperatura es 0, nos situamos en L, para cualquier valor de Y, la temperatura es 0, y esta condición. Y bueno, entonces esta es una representación un poco más simple. Bueno, puesto que es imposible que la temperatura llegue a ser infinita a lo largo de la placa, debe de asumirse que la función permanece acotada. Esto es, existe una constante m que no depende ni de x ni de y, para la cual no se va a sobrepasar dicho valor. Entonces, tenemos ahí la placa y dicha función de temperatura es menor a una constante m para que no sea infinita. Y bueno, para toda placa y para todo valor de x y de y en dicha placa. Tales condiciones de acotamiento generalmente están asumidas implícitamente en todos los problemas aplicados, aun cuando no se mencione. Entonces, de tal manera que cuando resolvamos un problema aplicado debemos de considerar que la temperatura jamás va a ser infinita en ningún punto de X o de Y, sino que va a llegar a un máximo. Por eso es importante acotarla. Y bueno, entonces procediendo a resolverla. Tenemos entonces el laplaciano de esta manera, donde esto es igual a 0, y lo que habíamos mencionado en el anterior video de que precisamente algo importante es que podemos hacer la separación de variables. Decimos que entonces esto es la función de temperatura, es una función de la función x y la función y. Y entonces la segunda derivada de x de la función con respecto a x la puedo expresar de esta manera: la segunda derivada de x por la función y, y la segunda derivada de la función con respecto a y es igual a la función x por la segunda derivada de y. Entonces, esta parte que tengo aquí la puedo expresar de esta otra manera y digo que es igual a 0. Ajá. Entonces, esto es la segunda derivada y esta es la otra segunda derivada. Y bueno, entonces, si esto es igual a 0, puedo pasar restando cualquiera de los dos hacia el otro lado. En este caso, el que voy a mandar al otro lado es este. Ahí está. Y entonces pasa negativo. Ahora, lo que voy a hacer para homogenizar esto, para que tenga las x de un lado y las y del otro, es que ambos términos los voy a dividir entre x y. Recordemos que esto es un doble prima, o sea, es una segunda derivada. Esto también es una segunda derivada. Mientras que esto es una función y estos dos también son funciones. También estos dos son funciones, al igual que este. Entonces, esta función con esta función se van a anular. Lo mismo que esta función con esta otra. O sea, estoy dividiendo nada más entre x y para simplificar. Esto es un artilugio, esto no viene
No es regla, es una forma de simplificar. Hay muchas otras formas, pero yo estoy tomando esa específicamente porque a mí me conviene. Y bueno, entonces, al anular esta y con esta y, me queda la segunda derivada de x entre x. Y igual aquí, esta x con esta x se anulan y me queda la segunda derivada de y entre y, quedando de esta manera. Bueno, y el menos, ahí está. Y bueno, entonces, ya que tengo separadas las dos ecuaciones, puedo resolverlas muchísimo más fácil. Para comodidad, el menos que tenía en las y's lo mando hacia la x, nada más porque así me complace hacerlo. Entonces, tengo esto. Esto es igual a esto otro y esto, como lo habíamos mencionado, debe de ser igual a una constante. En este caso, la constante va a ir al cuadrado para darle solución a este sistema. Entonces, como tienes una triple igualdad, esto lo podemos separar en dos partes. Y entonces la segunda derivada de x con respecto entre menos x es igual a lambda cuadrada. Y entonces mando multiplicando esto al otro lado, quedando de esta manera. Y si lo mando ahora, que este está restando, lo mando sumando, queda de esta manera. Y entonces ya tengo aquí mi primer ecuación a solucionar. Ahora, con respecto a la otra parte, tomo esto. Ahí está. Y entonces, esta y la mando multiplicando al otro lado. Ahí está. Y ahora esta parte la voy a mandar restando al lado contrario. Y entonces ya tengo que también está igualada a 0. Y ya son las dos ecuaciones que voy a solucionar. Empezando con la x. Tenemos que la segunda derivada más la constante al cuadrado por x es igual a 0. Hay varios valores que puede tomar esta lambda para que se cumpla esta ecuación. El primer valor es que lambda sea igual que 0. Entonces, si lambda es igual que 0, entonces x mayúscula, que es una función que depende de x mayúscula es esta función y es una función que depende de x, es igual a una constante por la posición más otra constante y esto es igual a lambda. Pero como lambda es igual a 0, entonces tendríamos como conclusión que la constante 1 y la constante 2 son 0 también, porque solamente de esta manera tendría que para que esta x mayúscula sea función de la x minúscula, que es la posición, sea 0, tengo que tener esto. Y esta es la solución trivial. Y esto no, pues no es la solución que me interesa. Regresándome un poquito nada más, recordemos, un muchito. Recordemos que como tengo una suma de dos funciones y esto es igual a 0 y esto lo puedo descomponer como un producto, entonces al momento de que tengo un producto y este producto es igual a 0, alguno de los dos tiene que valer 0. Entonces alguno de los dos es el culpable de que eso valga 0. Entonces no necesariamente los dos. En la solución trivial diría que los dos son 0 y 0 por 0 pues me da 0 y ya. Pero entonces voy a buscar uno donde alguno se va a llevar el por qué vale 0. Alguno de los dos tiene que valer 0 y precisamente para eso estoy buscando estos casos. Entonces, esta es la solución trivial y no me interesa. Caso 2, donde lambda es mayor que 0. Y si lambda es mayor que 0, entonces esta lambda yo voy a decir que es igual a una constante al cuadrado. Y entonces, si tengo ese caso, para que pueda cumplirse la exigencia de que la segunda derivada más lambda cuadrada por x es igual que 0, entonces tendría que la función x depende de una constante que multiplica a la exponencial o al Euler elevado a la menos k por x y el otro es más k por x. Pero en este caso, precisamente cuando yo derivo y llego a la solución, vería que nuevamente C1 es igual a C2 y esto es igual a 0 para que la segunda derivada tenga que ser 0 al sumarlo con la función original y pues ese caso no me interesa. Entonces nos vamos al caso 3, donde lambda es menor que 0. En este caso, también digo que ahora entonces lambda es igual a menos k cuadrada y que esto es igual esto es menor que 0. Y entonces, resolviendo este sistema, tengo esto. Y entonces aquí tendría que la segunda derivada de x evaluada en x más la k cuadrada por la función original evaluada en x me tiene que dar 0. Entonces yo tengo que mi función dependiente de x es igual a e elevada a una potencia, a la Euler, perdón, multiplicada por m por x. Y entonces la derivada de esto, recordemos que al derivar esto, baja multiplicando, aquí está. La segunda derivada de eso,
al derivarlo nuevamente, esta m baja multiplicando y ya queda como m cuadrada. Y entonces ya tengo la segunda derivada y tengo la función original, entonces las puedo sustituir aquí. Y también también tengo que tener en cuenta que lambda es igual a menos k cuadrada. Entonces, sustituyendo esos valores, obtengo esto. Esta es la segunda derivada. Esta es la segunda derivada. Y esta es y esta es la función original multiplicado por k cuadrada y esto es igual que 0. Y entonces, factorizando, este es factor común tanto de la m cuadrada y esto también de la k cuadrada, entonces saco m cuadrada más k cuadrada que multiplica a la exponencial por x, esto es igual que 0. Y entonces, dividiendo 0 entre esta parte, pues me da 0, sigue siendo 0. Entonces tengo esta suma, tiene que ser igual que 0. Y esta es mi ecuación auxiliar para resolver el sistema. Entonces, tenía que m cuadrada más k cuadrada es igual que 0, mandando la k cuadrada al otro lado pasa negativa. Entonces, m es igual a menos k cuadrada, sacando raíz, bueno, la raíz de menos k cuadrada, lo cual me va a dar entonces un número imaginario. Y entonces llegamos a la conclusión de que m puede ser igual a menos k y, menos i por k y más i por k. Y entonces de esta manera la x1, la primera raíz, es igual a e elevado a la m por x, y como ya tenemos el valor de x, de m, es igual a menos l Euler elevado a la menos i por k, y esto por x. Y la segunda solución es que esto sea positivo. Esta potencia es negativa y esta otra va a ser positiva. Y entonces ya mi función que estoy buscando, la función x que depende de la variable x minúscula, es igual a la constante 1 por el Euler elevado al imaginario por k por x, más la constante 2 que multiplica al Euler elevado a la menos i por k por x. Y utilizando entonces la identidad de Euler, que me dice que e elevado a la más menos el imaginario por teta es igual a coseno de teta más el imaginario por seno de teta. Entonces, aplicándolo a este sistema, en la identidad de Euler queda así. Entonces, esta parte de exponencial con la i y esta también va a ser sustituido por coseno y seno. Y estos dos están multiplicando por la constante 1 y constante 2. Aquí está constante 1, constante 2. Y en vez de esta exponencial que tengo aquí, es coseno y seno. Igual en vez de esta otra exponencial es coseno y seno. Nada más que en este caso este seno está positivo, porque aquí este es positivo y este seno va a quedar negativo porque este valor es negativo. Y entonces aquí yo puedo sacar factor común. El coseno multiplica a la constante 1, el seno también a la constante 1, aquí el coseno a la constante 2, el seno también a la constante 2, y vemos que el coseno va a quedar multiplicado por la constante 2 y también por la constante 1. Y entonces yo puedo sacar el factor común, constante 1 más constante 2 que multiplica el coseno, y también lo mismo va a ser la constante 1 menos la constante 2 que multiplica el seno, quedando de esta manera. Esto es una constante y esto es otra constante, entonces les voy a cambiar el nombre y a esto le voy a llamar A mayúscula y a esto le voy a llamar B mayúscula, quedando de esta manera, y es exactamente lo mismo. Entonces, analizando, las condiciones frontera que tenía es estas. Vale 0, cuando x vale 0, para cualquier valor de y, la temperatura es 0. Entonces, esto lo voy a aplicar aquí y entonces evalúo en x igual con 0, todo esto me tiene que dar 0. Entonces, en vez de x, sustituyo el 0 y entonces tengo coseno de kx es a por coseno de k por 0 más b que multiplica el seno de k por 0 y esto me tiene que dar 0. Entonces, ya nada más procedo a despejar. El seno de 0, el seno de 0 es 0. Bueno, 0 por k es 0 y seno de 0 pues es 0. Seno 0 por b me va a dar 0. Bueno, toda esta parte me da 0. Y entonces ya nada más me quedo con el coseno de 0 que es 1. Entonces voy a obtener esto. Coseno de 0 es 1 por a más 0. Esto me tiene que dar 0. Y bueno, entonces continúo con la operación. Entonces,
Les digo que seno de 0 es 0, entonces este 0 ya lo anulo, quedando de esta manera. El coseno de 0 es 1, entonces a por 1 me tiene que dar 0, entonces llego a la conclusión de que a vale 0. Y entonces de la función que había planteado originalmente, entonces tengo que esta parte ya se anuló, porque la a vale 0 y esto multiplicaba el coseno, entonces nada más me quedo con esta otra parte. La siguiente condición dice que para cuando la x vale L, en cualquier valor de y, esto vale 0. Entonces vamos a sustituir ahora L en la función que nos queda. Ya eliminamos esta parte. Entonces nada más vamos a trabajar con esta otra. Entonces tenemos que B por seno de KL es igual a 0. Entonces, el seno de KL por B me tiene que dar 0. Entonces, el 0 va a ser dividido entre B y esto me da 0. Entonces, el seno de KL es igual a 0. Los únicos valores donde el seno vale 0 es cuando tengo múltiplos de pi. Que KL sea un múltiplo de pi. 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, así sucesivamente. Eso significa que KL tiene que valer un múltiplo de pi, múltiplo entero. Y entonces eso significa que K vale n pi sobre L. Y entonces este es mi valor para la K. Ese es mi valor que tengo en la K aquí. Entonces K va a estar multiplicando a la X y K vale n pi sobre L. Y entonces sustituyendo ese valor, tenemos que la función de x es igual a b por seno de k por x y tenemos que k es igual a n por n pi entre L. Entonces nosotros tenemos estos valores, que cualquier valor, bueno, n valores de esta función, voy a obtener que esto vale 0 para cualquier valor entero de n, desde el 1 hasta el infinito, esto me va a ser 0. Esto corresponde precisamente con algo pues ya conocido. Precisamente, ¿qué me está diciendo esto? Que cualquier valor que voy a pasar por el 0 cuando tenga exactamente el valor de npi sobre L, voy a estar pasando por el 0. O sea, es como obtener las raíces de un polinomio. Sí va a pasar por 0, pero eso no significa que mi función sea 0, sino que es una senoidal, como tenemos aquí el caso, y que está pasando por el 0 muchas veces. Bueno, vamos a hacerla más grande para que sea más magnífico esto. O sea, puede pasar en 0,0, pero esta solución no me interesa. Las que me interesan son estas, que es donde está pasando en el 0, para que toda esta función se determine y esté valiendo 0. Pero no, esto no necesariamente es 0,0. Y bueno, ya que tengo eso, entonces voy a continuar con la solución del problema. Tengo la siguiente ecuación que era la segunda derivada de y menos lambda cuadrada por y es igual que 0. Entonces, en el caso 1, tengo que lambda puede valer 0 para esto, y entonces tengo que la función y dependiente de y minúscula es igual a c1 por y menos c2 es igual a lambda, y si lambda vale 0, entonces c1 y c2 es igual a lambda, y por lo tanto esto es igual a 0, y entonces la función y de y vale 0, y esta es la solución trivial, y esta nuevamente no me interesa. Caso 2, donde lambda es mayor que 0. Entonces lambda es igual a k cuadrada. Y entonces, si tengo ese caso, entonces voy a tener esto, C1 por la exponencial por elevado a la menos K por Y, más C2 por la exponencial elevado a la KY. Y recordemos que esta va a ser negativa y esta va a ser positiva. Entonces, ahora sí, vamos a tomar la acotación. Como se ve considerado el caso que esta función tiene que ser menor a una constante, para que el caso no tienda a infinito, entonces C2 es igual que 0, porque si no la temperatura tiende a infinito. Entonces, tenemos esto, que esta parte positiva la vamos a eliminar precisamente porque la temperatura no puede ser infinita. Porque para cualquier valor de y, al aumentar la y, entonces todo esto aumentaría. Y la temperatura se iría al infinito. Mientras tanto que si aumenta la y, al elevar a un número cada vez más grande esto, como es negativo, este valor tiende a 0. Eso significa que entonces la temperatura disminuye al alejarme en el eje de las y's. Entonces solamente voy a trabajar con esta parte porque he acotado el problema de esta manera. Y entonces nuevamente tengo que K
vale npi sobre L. Esto lo sacamos de la ecuación anterior, no de aquí. Y entonces ya lo puedo sustituir. Entonces Y vale es igual a C1 por E elevado a la menos npi sobre L, que multiplica a Y. Ahora lo que vamos a hacer es juntar las dos soluciones. Y bueno, habíamos planteado que entonces la función u es igual al producto de la función x por la función y. Y entonces ya también teníamos que x es igual a b por seno de n pi x sobre L y que y es igual a C1 por E elevado a la menos n pi sobre L por Y. Y entonces multiplicamos esto por esto otro, quedando de esta manera. Y entonces ya queda la solución así, que entonces mi función es igual a la suma desde n igual con 1 hasta infinito de una b minúscula n que va siendo esta constante por esta otra constante, le voy a llamar aquí bn, y esto es igual a e elevado a la menos n por n pi l por y por el seno de n pi x sobre l. Y ahora, ¿por qué le llamo bn? Porque, bueno, esta es una constante, por esta otra constante es una constante. Y entonces esa bn ya la habíamos visto de dónde sale, es de las que sale de las sumatorias de Fourier, y es esta. Esta es la bn, y la bn es b subíndice n, sale de la integral de menos l hasta l por 1 sobre l, que multiplica mi función por el seno. Y entonces ya nada más mi función aquí en este caso va siendo la u de x, ya nada más necesito que me den mi función u, cuánto vale, la evalúo y yo así obtengo mi valor de b subíndice n. Perdón, son muchas, son muchas diapositivas. Ok, entonces ya nomás continuando. Lo que voy a hacer ahora es evaluar el último caso, donde la u vale una función u0 para cualquier valor de x cuando y vale 0. Entonces aquí voy a sustituir x y 0 en y. Y en esta función, entonces la y vale 0 y la x pues vale x. Entonces al sustituir ese valor ahí, entonces voy a llegar a la conclusión de que u0 es igual a la, en vez de la función de u, entonces ahora es u0 es igual a la sumatoria desde n igual con 1 hasta infinito de bn que multiplica al seno de n pi x sobre l, porque este término se anula. 0 por esto es 0 y e elevado a la 0 pues me da 1, entonces aquí el 1 pues ya no lo escribo, quedando de esta manera. Y entonces ya cumplí con la ecuación de las sumas, perdón, de la suma de seno y cosenos, donde nada más me quedé con el término de la senoidal. Este se anuló y este tampoco estuvo. Y ya nada más para encontrar el término bn es con esta integral. Y vamos a hacerlo. Entonces, vamos a integrar. Entonces, bn es igual a 2. Ah, bueno, sí es cierto, perdón. Esta integral que va desde menos l hasta l, como la función seno es una función no par, entonces, como es una función impar, entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, para sacarla sería entonces dos veces, haciendo el límite inferior igual que desde 0 hasta l, y estos dos veces este límite de integración, o sea, multiplico por 2, y entonces esto es igual a la u0, la función, por el seno de n pi x, dividido entre l por la derivada de x. Y entonces empiezo a resolver. U es una constante, por lo tanto sale de la integral. Y entonces al
al hacer la integral del seno de nx, de n pi x sobre L por la derivada de x, evaluado desde 0 hasta L, es igual, la integral del seno es el coseno, y bueno, aquí está el límite superior que es la L y el límite inferior que es el 0. Entonces, evaluando el coseno, bueno, n pi entre L por 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Y entonces aquí ya nada más nos quedará que el valor de bueno, que aquí el valor de L entre L es 1. Y entonces ya nada más nos queda con npi. Y entonces, bueno, ya queda simplificado de esta manera. Y el coseno de npi, bueno, perdón, aquí estoy, lo que voy a hacer es este negativo que tengo aquí, del signo menos que tengo aquí de la función, lo que voy a hacer es que lo voy a pasar de este lado para que este pase negativo y este queda como positivo. Y entonces queda de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es que el coseno de 0 es 1, quedando de esta manera. Y el coseno de el coseno de npi es igual a 1 menos, como este es positivo, queda aquí, menos coseno de npi, todo esto sobre n, esta n va siendo esta otra. Y entonces finalmente ya queda la función de u dependiente de x y de y es igual a 2u sobre pi multiplicado por la sumatoria desde 1 hasta infinito de 1 menos coseno de npi sobre n todo multiplicado por e elevado a la menos npi sobre l que multiplica y por el seno de npi x dividido entre l. Y bueno, si se preguntan cómo se ve eso, se ve así. Esta es la gráfica para realizarlo en MATLAB. Estos son mis comandos evaluados desde 1 hasta 0. Y bueno, aquí lo que hice fue precisamente un diseño de área para sobrelapar los valores. Y hice la sumatoria de esta manera. Nada más tomé hasta una n igual con 80. Y aquí logramos observar precisamente desde 0 hasta 1 que la temperatura permanece constante a lo largo de la placa y que conforme me voy alejando en el eje de las Y's, la temperatura va descendiendo, que es lo que habíamos visto, que la temperatura al alejarte, bueno, es lo que hemos obtenido matemáticamente, que al alejarte del origen, aquí es donde está la resistencia, por eso la resistencia mantiene la temperatura constante, pero al irte alejando, la temperatura va descendiendo, la placa se va enfriando. Y aquí en los bordes es 0 porque es lo que habíamos acotado, que está aislada, pero también es 0 la temperatura. Y eso es lo que nos está diciendo dicho problema. Y bueno, aquí está ya la gráfica.